revelado, lo escalofriante que invocamos en la escuela y otras historias EMBRUJADAS. La bruma se enroscaba en las calles del pueblo como una serpiente oscura, y la escuela, con sus pasillos vacíos, parecía respirarle al tiempo. Ese día, José decidió seguir a sus amigos, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Ellos le prometieron risas y secretos. Pero lo que iba a ser una simple broma en un aula abandonada se convertiría en una pesadilla. Vamos a hacer una sesión de espiritismo, dijeron, y José, con un corazón latiendo a 1000 por hora, no pudo resistirse. Todos estaban seguros de que solo era diversión, al menos, eso pensaban. Entraron en el aula desierta, donde la oscuridad se anidaba en cada rincón. Las ventanas rotas silbaban al viento, como un lamento. Con velas y un trozo de papel, comenzaron a invocar. Al principio, rieron nerviosamente, pero la atmósfera cambió rápidamente. Un viento frío recorrió la habitación, como si algo anterior a ellos estuviera presente. ¿Tienes miedo, José?, le preguntaron. Él no pudo articular palabra, estaba atrapado en un sudor frío y un terror que empezaba a llenar el aire. Entonces, una voz susurrante resonó entre ellos: José, solo es un juego, intentó convencerse. Pero esa noche, mientras regresaba a casa, las sombras parecían cobrar vida. Se detuvo en seco, ojos negros como el abismo lo observaban desde la oscuridad de las casas abandonadas. Sus manos temblaban al sentir que algo lo seguía, arrebatándole la seguridad que siempre había tenido al caminar por esas calles. Mientras la luna plena iluminaba su camino, un eco susurrante de secretos comenzó a revelarse. ¿Conoces el dolor de tu madre? Todos lo saben. El terror lo consumía. Siendo un joven que sufría las carencias más profundas, no podía permitir que su vulnerabilidad se hiciera evidente. Su madre siempre había sido el pilar de su vida, pero la idea de que sus secretos estaban expuestos lo paralizaba. ¿Qué has hecho, José?, murmuró la fría voz, una especie de eco que provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Cada paso que daba hacia su hogar era un camino hacia la locura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las revelaciones continuaron al siguiente día en la escuela. Los compañeros de José hablaban en susurros, algo estaba muy mal. Su mejor amigo, Carlos, empezaba a actuar de manera sospechosa, como si hubiera caído bajo un hechizo oscuro. Algo lo poseía, dando rienda suelta a una avaricia inhumana. José dudaba de él. Con cada broma, cada sonrisa forzada, la paranoia lo envolvía. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus amigos para sobrevivir? La noche siguiente, mientras intentaba dormir, la voz se volvió apremiante: enfréntame, si te atreves. Con el corazón latiendo en su garganta, José sintió que había llegado el momento. Debía buscar la verdad o perderse para siempre en un ciclo de terror. Se armó de valor, decidido a confrontar la entidad que había invocado, a enfrentar el secreto que no solo lo ataba a él, sino a todos los que amaba. Sin embargo, a medida que se adentraba en la oscuridad, una pregunta lo atormentaba: ¿podría realmente luchar contra lo que había desencadenado? O peor aún, ¿quiénes serían las próximas víctimas de aquel horror? La noche estaba dispuesta a revelarle sus secretos y solo el tiempo diría si él podría sobrevivir a la revelación que le aguardaba. La noche se apoderó del pueblo, y el manto oscuro se extendía como un recordatorio de lo que había despertado. José, atormentado, se ató los zapatos con manos temblorosas, sin poder sacudirse esa sensación de que el aire a su alrededor estaba cargado de algo ominoso. Decidió que no podía esperar más, debía volver a la escuela, al aula donde todo había comenzado. Aunque la advertencia de la voz seguía retumbando en su mente, sabía que eran sus amigos quienes corrían peligro. Mientras se acercaba al edificio, la bruma parecía susurrar su nombre, arrastrando tiernos ecos de antiguas risas que ahora se sentían ajenas y distantes.
Resolvió que estaba dispuesto a enfrentarse a lo que hubiera invocado. Cuando empujó la puerta del aula, un chirrido escalofriante hizo eco en sus oídos. Las velas estaban aún allí, apagadas y frías, pero el ambiente vibraba con una energía oscura, como si estuviera esperando algo o a alguien. Carlos, llamó, pero su voz temblaba, apenas salía de sus labios. El silencio era ensordecedor. En la esquina, un objeto brillante atrajo su mirada, un pequeño espejo roto. Al agacharse para recogerlo, la imagen distorsionada que vio envió un escalofrío por su columna vertebral. Momentáneamente, le recordó a Carlos, pero había algo más, algo que no podía entender. La voz regresó en su mente, impregnando cada rincón de su ser con su fría presencia. Míralo, es tu reflejo en la oscuridad. Con el corazón palpitante, recordó las palabras de su amigo José. La oscuridad puede manifestar tus miedos más profundos. Se dio cuenta de que el reflejo no solo mostraba su imagen, sino las sombras que acechaban, aquellas que habían brotado de sus temores más oscuros. Tenía que actuar rápido, si la voz seguía capturando a sus amigos, podría ser demasiado tarde. Afuera, la niebla espesa parecía cobrar vida y moverse en torno a él. Se oyó un golpe, como si alguien hubiera tirado un libro. José giró la cabeza rápidamente. ¿Carlos? No hubo respuesta, solo un silencio que le erizó la piel. Rafael y Mariana, los otros integrantes del grupo, habían desaparecido junto a Carlos, y una ansiedad envolvente aumentaba dentro de él. Algo se movía tras su imaginación, algo que quería sacarlo de su mundo. De repente, el último rincón oscuro del aula se iluminó tenuemente, y una figura apareció. No era Carlos, ni sus amigos. Era una sombra, una entidad sin rostro, solo un contorno intimidante que aumentaba la presión en su pecho. ¿Has venido a jugar, José?, dijo la figura, su voz desmenuzándose como si estuviese hecha de eco. Cada secreto tiene un precio, ¿estás dispuesto a pagarlo? José sintió como el aire se volvía pesado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, intentando esconder su miedo bajo una coraza de valor. La figura se movió, acercándose lentamente. Te he hecho un favor. Tus amigos son parte del juego ahora. Si no los salvas, el secreto que llevas contigo será revelado para siempre. Con un grito ahogado, José comprendió que lo que habían invocado no se limitaría a aullar en la oscuridad. Tenía que tomar una decisión, pero ¿cómo salvar a sus amigos y proteger lo que más amaba? La figura se desvaneció, dejando solo la eco de su risa resonando en cada rincón. Al salir, José chocó contra la niebla. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y de repente, una mano fría atrapó su muñeca. Se sintió paralizado, dudando si volver a mirar o seguir adelante. Las palabras de la voz resonaban en su mente: el juego acaba de comenzar. ¿Podría encontrar a sus amigos antes de que fueran consumidos por la oscuridad? O más importante aún, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? El terror apenas comenzaba a desnudarse, con cada revelación dejando un rastro de preguntas aún más oscuras. La niebla se enroscaba en las piernas de José, como si intentara atraparlo y arrastrarlo hacia lo desconocido. A medida que caminaba, el frío aumentaba y su respiración se volvía más entrecortada. ¿Qué había hecho? Un acto inocente se había transformado en un horror del que nadie podía escapar. Tenía que encontrar a sus amigos, pero cada sombra a su alrededor le decía que quizás ya era demasiado tarde. Carlos, murmuró, su voz ahogada por el ruido del viento. Caminó con paso incierto, sintiendo que la niebla lo miraba, lo juzgaba. Una mueca aparecía en su mente, una burla silenciosa que reía de su desesperación. De pronto, un susurro, apenas un hilo de sonido, rompió el silencio. «Ayúdame». Venía de la dirección del patio trasero. Sin dudarlo, se lanzó hacia allí. La puerta de salida rechinó mientras la empujaba, apenas teniendo la fuerza para hacerlo. Al llegar al patio, la visión era aún más angustiante, la penumbra se adueñaba de cada rincón. Vio figuras, aunque no podía distinguir si eran las de sus amigos o simplemente ilusiones de su mente desquiciada. «Rafael». «Mariana», gritó, pero las palabras se desvanecieron en la oscuridad. A lo lejos, una línea de luz parpadeaba, atrayéndolo como un faro en medio de una tormenta. Corrió hacia ella, el corazón latiendo como un tambor en su pecho.
Cada paso que daba parecía un eco que retumbaba con fuerza, como si toda la escuela lo estuviese escuchando, como si cada pared sintiera su miedo. Cuando llegó a la luz, se dio cuenta de que era una fogata, un pequeño remanso en el caos. Pero no estaba solo. Justo al borde de las llamas, observó a sus amigos, Carlos, Rafael y Mariana. Todos miraban fijamente al fuego. Su expresión era de trance, como si estuvieran sumidos en una profunda hipnosis. «Chicos», José exclamó, su voz cargada de alivio y terror. Carlos se volvió lentamente, sus ojos vacíos reflejaban la luz de la fogata, pero su voz no era la de antes. «José, ¿por qué no te unes a nosotros? Aquí hay calor». «Aquí está la respuesta a todo», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Un escalofrío recorrió a José. Algo había cambiado en ellos. ¿Qué les había hecho aquella fuerza oscura? Rafael se levantó y caminó hacia él. «José, estamos bien. No temas. Aquí tienen todo lo que hemos deseado», dijo con voz monótona. «Solo debemos seguir el juego». Las llamas danzaban y crepitaban, casi como si estuvieran hablando. «No, no se dan cuenta», pensó mientras intentaba sacudirlos. «Despierten». Se acercó a ellos, y cuando sus manos los tocó, sintió que algo tiraba de él hacia el fuego. Con un grito desesperado, reculó, comprendiendo que la fogata no era un refugio, sino parte de aquel juego siniestro. Las sombras alrededor comenzaron a cobrar forma, figuras turbias que se retorcían y aullaban entre sí. José retrocedió, pero ya era demasiado tarde. La niebla cubrió los rostros de sus amigos, y ellos comenzaron a girar en torno al fuego, ciegos a la auténtica oscuridad que se acercaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó José, al borde del pánico, reconociendo que aquella presencia que lo acechaba lo había seguido. Y entonces, entre el clamor y el fuego, escuchó la voz de nuevo, resonando en su mente. «El precio, José, el precio de salvarlos». «¿Cuál es tu secreto?». Su corazón se detuvo. Lo sabía. Ya no era solo un juego, era una cuestión de vida o muerte. Mientras las sombras se acercaban, vio cómo la fogata comenzaba a consumir a sus amigos lentamente, y en ese instante, comprendió que tenía que decidir. ¿Respondería su secreto por ellos? ¿O se arriesgaría a perderlo todo? La niebla se espesaba aún más a su alrededor y la risa apagada de la entidad regresó, concluyendo: «El tiempo se acaba». La decisión lo iba devorando, pero no podía fallar. Su vida dependía de ello. La luz del fuego titiló, y con ella, surgió una pregunta que lo heló: ¿qué tan lejos llegarías por aquellos que amas? La oscuridad aplastante lo envolvió, mientras en el aire flotaba su miedo más profundo. Había algo más ahí. Algo que había estado oculto detrás de sus propios secretos. La presión en el pecho de José se intensificaba a cada segundo. No podía apartar la mirada de los rostros de sus amigos, que danzaban alrededor de la fogata como espectros atrapados por una fuerza desconocida. A ese ritmo, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que fueran totalmente consumidos? Carlos. Mariana. Rafael, gritó con toda la fuerza que le quedaba. Las palabras resonaban en la niebla, pero sus amigos apenas parecían escucharlo. La hipnosis los mantenía atados a la luz, como polillas ansiosas por acercarse al fuego que, irónicamente, amenazaba con devorarlos. Un sonido, un leve crujido, le hizo voltear. Unas sombras se deslizaban, pútridas y caricaturescas, hacia la fogata. Eran figuras dotadas de maldad, con ojos que brillaban como las llamas, y bocas que se retorcían en sonrisas inquietantes. Se acercaron a la luz, atraídas por un hambre insaciable, mientras el aire se volvía pesado y la niebla vibraba con un eco siniestro. «No tengo secretos», murmuró José para sí mismo, aunque el miedo comenzaba a calar en su voz. Pero sabía que no podía dejar a sus amigos. Tenía que salvarlos, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios. «Despierten», volvió a gritar. La niebla se llenó de ecos retumbantes, como si la escuela misma estuviera respondiendo, burlándose de su desesperación. De repente, el fuego pareció apagarse un instante, y las figuras en la niebla se detuvieron, como si estuvieran diseñadas únicamente para provocar terror.
Sus ojos fulguraban, y una risa llena de burlas resonó entre ellos. ¿No es eso lo que querías, José? Despertar sus fantasmas, susurró una sombra conocida, formando la figura de una antigua compañera de clases. Lo que invocaste no es solo el fuego, es la verdad. ¿Qué verdad? José sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía que saber, aunque su instinto le advertía que la respuesta podría matarlo. La figura se acercó, extendiendo una mano esquelética hacia él. La verdad que llevas dentro. El peso de lo que ocultas. Todo por ellos, ¿verdad? La voz se desvaneció en un siseo escalofriante y el silencio se hizo palpable, como un latido en la oscuridad. José sintió que el mundo giraba. Cada centella de la fogata comenzó a contar su historia, cada momento en que su vida pareció una mentira. Recuerdos enterrados afloraron, recuerdos que había peleado por olvidar. El temor a gritar por la verdad le había costado caro, y ahora una sombra acechaba esa verdad con la intención de devorarlo. Las llamas brillaron más intensamente, y de repente, se proyectó una visión aterradora, el rostro de uno de sus amigos, cubierta de cenizas, sus ojos suplicantes. No, 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 gritó José, consciente de que lo que veía era el precio que debía pagar. No puedo. Entonces, aceptarás nuestra oferta, rió la sombra, mientras el fuego parecía abrazar a sus amigos, como si el aire se hubiera vuelto en su contra. La figura se desvaneció dejando a José solo ante un dilema mortal, donde una decisión podría arrastrarlo al abismo. Respiró hondo. La niebla estaba viva, respirando, como un ente que iba a consumirlo todo. No podía dejar que esto terminara así. Con un grito final, sus manos se alzaron hacia el fuego, un movimiento desesperado, y con lágrimas en los ojos, se atrevió a revelar lo que había mantenido oculto. Está bien, es mío. Un estruendo sacudió el aire. Las llamas se manifestaron en un estallido de luz, y de pronto, el frío se transformó en un calor abrasador. Y entonces, ante él, surgió una figura, mitad sombra y mitad madre, con una voz que reverberaba en el fondo de su mente: el precio ha sido pagado, José. Ahora, la elección es tuya. El precio es tu vida, o aceptar lo que eres. El terror lo envolvió, como un abrazo que no podía escapar. ¿Qué había liberado? Y más importante, podría salvar a sus amigos antes de que la verdad consumiera a todos. La niebla se espesaba aún más, y su respuesta tenía el poder de alterar el destino de todos. Pero, ¿sería capaz de afrontar las sombras que había provocado? Las llamas rugieron. De nuevo, mientras el eco de una risa distante resonaba en su mente. Y en ese momento, supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ahora es solo el principio, murmuró la voz en la niebla, dejando una pregunta colgada en el aire: ¿qué harás cuando todo se vuelva oscuro? José se sintió desbordado por la intensidad de la revelación. La figura que había aparecido ante él era un recordatorio vívido de sus temores, su madre, quien había sido una fuente de amor, pero también un símbolo de los secretos más oscuros que había escondido. El peso de su vida entera parecía caer sobre sus hombros, y mientras la niebla susurraba su nombre, un frío helador se apoderó de su cuerpo. Sus amigos continuaban absortos, atrapados en trance, y veía sus rostros cada vez más pálidos, como si el fuego les estuviera robando la vida. José luchó con el dilema que se le había presentado. Debía aceptar el oscuro legado que lo acompañaba, o intentar redimir a sus amigos antes de que el horror que había invocado se volviera irreversible. La fogata chisporroteaba, lanzando chispas que se esparcían por el aire, como si las llamas mismas supieran que algo grotesco estaba a punto de suceder. Un rugido ensordecedor resonó en su mente, transformándose en un murmullo constante. Acepta, libera, devora. Las voces eran muchas, mezcladas entre risas y quejidos. José cerró los ojos, intentando hallar respuestas en la oscuridad de su mente, pero los ecos solo se intensificaban. Despierten, gritó otra vez, pero esta vez era un grito que parecía salir de su interior. Las llamas respondieron, ardiendo con más ferocidad. En el fondo de su alma, una decisión surgió. La valentía que lo había abandonado estaba regresando, aunque con la forma de un sacrificio que ni siquiera él comprendía. Sin pensarlo más, se acercó al fuego descontrolado, sintió su calor abrasador. Iba a hacer algo que alteraría las leyes de todo lo que conocía.
Escuchen, por favor. No son solo chispa y humo. Estamos vivos. Su voz se transformó en un grito lleno de desesperación, resonando en la neblina que parecía avivarse con cada instante. Entonces, una luz blanca brillante rompió a través de la niebla, como un rayo que cortaba la oscuridad. De las llamas, una figura emergió, un ser de luz que parecía pulsar con energía. Su esencia era pura, pero había algo inquietante en su belleza. José, dijo la figura con una voz que sonaba como campanas lejanas. Has invocado tanto la verdad como el camino hacia la liberación. ¿Liberación? Esto es una locura. José sintió que las sombras alrededor de la fogata se volvían más inquietas. Se volvían hacia la luz, como si temieran el esplendor que había sido invocado. Las llamas comenzaron a girar y a retorcerse, arrastrando a los cuerpos de sus amigos en un torbellino de terror. Para salvar a tus amigos, debes desprenderte del peso de tus secretos. ¿Estás dispuesto a confrontar lo que has ocultado? La figura de luz alzó una mano, revelando destellos que salpicaban como estrellas. Cada destello parecía contener un fragmento de la verdad que José había temido enfrentar. La risa burlona de la sombra anterior llenó el aire, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. ¿Quieres liberarlos, José? Te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. La niebla se espesó, y José sintió que la presión en su pecho aumentaba al mismo ritmo que crecía su ansiedad. Escuchar eso fue como un balde de agua fría. Su mente zumbaba, las imágenes de su vida pasaban velozmente ante sus ojos. La culpa, los miedos, las traiciones. Era un ciclo interminable que había decidido no romper. Pero ahora, mientras contemplaba el rostro atemorizado de Carlos y los ojos de Mariana llenos de lágrimas, supo que el momento había llegado. Sí. Estoy dispuesto, gritó con convicción. Las llamas se elevaron en respuesta, un alarido de júbilo y desesperación, pero, justo cuando creía que su decisión había comenzado a cambiar el curso de los acontecimientos, un grito desgarrador surgió de la niebla. José, no, resonó dentro de su mente como un eco eterno. Todo comenzó a retumbar, como si la tierra misma se opusiera a su elección. Las sombras se contorsionaron, su hambre era palpable, y a medida que la niebla se disipaba, una nueva comprensión lo golpeó. La luz que lo rodeaba había comenzado a desvanecerse, como si el sacrificio que había prometido no fuese suficiente. Ahora podía ver sombras sobre la fogata que se movían, formando siluetas de figuras familiares, pero en su rostro había terror, un terror inmenso. ¿Qué has liberado, José? ¿Eres capaz de asumir la verdad que has ocultado? La voz de su madre resonó en el aire, y el último vestigio de esperanza se desvaneció, dejando solo desolación. La niebla volvió a cerrarse a su alrededor, y con ello, la pregunta resonó en su mente: ¿había liberado algo más que a sus amigos? ¿Estaría a punto de perderse a sí mismo en la oscuridad? Un escalofrío recorrió su espalda. La elección del futuro pendiente en el aire, mientras un rostro conocido se dibujaba lentamente entre las sombras, sus ojos tan familiares, pero ahora llenos de anhelos insaciables. ¿Quién se convertiría en la próxima víctima en esta danza macabra de secretos y sombras? Las sombras se arremolinaban, y José se sintió pequeño, insignificante ante la magnitud de su decisión. La figura en el centro del fuego, iluminada del modo más inquietante, parecía escudriñarlo, como si conociera cada rincón de su alma. Tú, corazón en llamas, musitó, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la verdad? Con cada palabra, la niebla se espesaba y se desnudaba ante sus ojos, revelando momentos de su vida que creyó olvidados. La risa burlona de las sombras resonaba en su mente, un mantra que lo empujaba hacia la profundidad de su propio terror. Carlos y Mariana parecían cada vez más lejanos, sus rostros distorsionados por una angustia palpable. No dejes que se lo lleven, gritó Carlos, aunque su voz sonaba apagada, como si viniera de otro lugar. De repente, una visión se apoderó de él. Recordó cómo había fingido no ver aquel accidente en el cual se había perdido la vida un compañero de clase, un secreto guardado con recelo. «Es tu culpa», resonó la voz de su madre en el aire, empujándolo contra el peso de su propio remordimiento. Las llamas comenzaron a girar violentamente, tomando formas amenazantes que asemejaban las caras de quienes había traicionado. «Enfréntalos, José».
instó la figura, levantando nuevamente la mano llena de luces que parecían palpitantes. Sin embargo, lo que le ofrecían no era una liberación, era una trampa. Conocía a las sombras, las había alimentado con cada mentira y cada secreto. Él había sido el arquitecto de su propio encarcelamiento. La luz blanca y pura se iba debilitando, y la oscuridad parecía ganar terreno, devorando cada destello. José, únete a nosotros, susurraban las sombras, no puedes huir de lo que has hecho atrapado en la red de su culpa. Luchaba por recordar a sus amigos, por intentar salvarlos, pero antes era él quien necesitaba la salvación. La figura de luz, que antes parecía ser su salvadora, ahora se convertía en una tristeza que predecía un futuro sin esperanza. Con un grito de desesperación, José sintió que el fuego lo llamaba por su nombre, invitándolo a dar un paso más. No. No puedo, gritó, pero su voz quedó apagada dentro del torbellino que crecía a su alrededor. Era como enfrentar un océano de sombras, y en el agua, rostros conocidos emergían y se hundían, llamándolo hacia su perdición. La figura de luz retrocedió un paso, y el fuego encajó entre las sombras, aumentando su voracidad. Las llamas comenzaron a sacar reflejos oscuros, caricias que se convirtieron en garras, distorsionando el espacio a su alrededor. José sintió la presión y el miedo apoderarse de él mientras las sombras parecían invisibles. Las risas se transformaron en gritos, ecos de aquellos que había herido, y la niebla tuvo una reacción violenta, cerrándose con fuerza a su alrededor. ¿Estás listo para el sacrificio, José? ¿Por tus amigos? ¿O por la verdad? Todo se paga con sangre. El murmullo de la figura resonó en sus pensamientos, retumbando una y otra vez, como un tambor de guerra, pero justo cuando el horror parecía alcanzar su punto álgido, la figura de luz dio un paso al frente, emanando una luz cálida, un refugio en medio del caos. José se sintió atraído por ella, su esencia parecía ofrecer paz. Tienes que dejar tus sombras atrás, decía en un tono suave, casi comprensivo. Pero en su interior, una tormenta rugía. ¿Qué eliges, José? ¿Te sumerges en la verdad y aceptas el dolor, o te aferra a los secretos que te consumirán? Piensa bien tu respuesta. La niebla giró alrededor, el silencio se volvió abrumador. Su decisión estaba a la vuelta de la esquina, al borde de una revelación desgarradora, su propio descenso a la locura o la salvación de sus amigos. Al mirar a su alrededor, entre el horror y la luz, todo se detuvo un instante. ¿Qué camino tomaría? La figura del ser luminoso parecía aguardar su respuesta, mientras las sombras amenazantes estaban listas para devorar lo que quedaba de su humanidad. En ese instante de calma, sus ojos se enfocaron, pero una sombra emergió detrás de su madre. El sacrificio. Será tuyo, murmuró la figura. Y todo cambió. José palpitaba angustiado, la decisión se acercaba a pasos agigantados, sin retorno. Espera. Lo que has despertado puede costarte más de lo que imaginas. Mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, sintió que su vida se desvanecía entre los susurros de las sombras, el camino apenas comenzaba, y la verdadera horrorosa verdad estaba por revelarse. Se giró hacia la figura resplandeciente, con la última y angustiosa pregunta, ¿quién más perderé? La luz de la figura resplandeciente se intensificó, saturando el aire con una energía que hizo que José pestañeara, con la esperanza de que la tormenta de horror a su alrededor se disipara. Tienes que elegir, repitió la figura, su tono lleno de una compasión inquietante. Pero al mismo tiempo, la oscuridad se retorcía a su alrededor, burlándose, esperando el momento adecuado para devorarle. ¿Quién más perderé?, insistió, casi suplicando. La figura, lejos de responder, hizo un gesto con su mano y las llamas danzaron, formando imágenes fugaces. Vio a Carlos y Mariana atrapados en una oscuridad conocida por él, sus rostros distorsionados por el miedo. La sangre se le heló al pensar que su cobardía podría costarles la vida. Sin poder evitarlo, una ráfaga de recuerdos le atravesó la mente, momentos de felicidad rotos por una verdad ensordecedora. Ellos no son solo tus amigos, susurraron las sombras en un coro macabro, son tus grilletes. Su dolor atrae tu perdición. La niebla a su alrededor comenzó a girar más rápido, arrastrando la esencia de aquellos a quienes más amaba, haciéndolos desaparecer mientras sus gritos resonaban en su mente. No, no, gritó,
desesperado. Se aferra a la figura resplandeciente, sintiendo un destello de esperanza. Dime qué debo hacer. No puedo perderlos. La figura titubeó, como si considerara sus palabras. El camino a la verdad no es sencillo. Tendrás que enfrentar a tus demonios, pero si no lo haces, serán ellos quienes te consuman. La voz se desvaneció en un murmullo, arrastrándose como un eco lejano, mientras la oscuridad se hacía más opresiva, las sombras respondieron con un rugido, sus susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. El sacrificio ya ha comenzado. Tu verdad, José, o la condenación de tus amigos. De repente, José sintió que las sombras lo empujaban hacia el fuego. Los rostros de aquellos a quienes había perdido se volvieron visibles, luchando por salir de la niebla densamente negra. Estaban allí, llamándolo, pero en un estado tan distante que parecía un espejismo. En medio de la confusión, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Mariana, su voz llena de terror: José, ayúdanos. Las sombras se rieron, burlonas, como si jugaran con sus esperanzas. La luz de la figura parpadeó tenuemente, los ojos de José se llenaron de lágrimas al escuchar el sufrimiento de su amiga. No puedo dejar que esto continúe, pensó, y su corazón se llenó de determinación. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un frío beso de desesperación lo envolvió. Las sombras estiraban sus tentáculos, atrapándole. Sintió que lo absorbían, despojándolo de su identidad. Se transformó en una prisión de angustia, sintiendo que su esencia misma se desvanecía. José, elige. Un solo paso hacia la luz, o serás arrastrado para siempre por la oscuridad. La figura pareció gritarle, pero el sonido solo servía para intensificar su agonía interna. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de todas sus decisiones pasadas, cada mentira que había dejado en el camino. Valía la pena salvarse a sí mismo al costo de sus seres queridos. Mientras el fuego avanzaba hacia él, entendió que el sacrificio no solo era el suyo. Estaba a punto de convertirse en una ofrenda por cada vida que había tocado, por cada secreto guardado. Pero, con el último hilo de lucidez que le quedaba, se dio cuenta de que lo iría a perder todo si no se decidía antes de que sus amigos desaparecieran para siempre. No perderé a nadie más, gritó con todas sus fuerzas, enfrentando la niebla y las sombras que lo rodeaban. La figura brillante le lanzó una mirada complacida y, en ese momento, José supo que había tomado la decisión correcta. El brillo del fuego ahora era algo diferente, algo que lo consumía, pero también lo liberaba. El silencio se extendió de inmediato, como si el universo contuviera la respiración ante su elección. Con un último susurro, las sombras se detuvieron abruptamente. La verdad será tu guía, pero los peligros apenas comienzan. José. Empezó a sentir que la luz lo envolvía y las sombras retrocedían, mientras una sensación de libertad lo atravesaba. Pero en ese momento, un alarido desgarrador resonó, y se dio cuenta de que la verdad que había invocado podría despertar a algo aún más aterrador. José murmuró una voz conocida, una que no quería escuchar. Gracias por elegir la verdad, pero recuerda, algunas verdades son peores que las mentiras. Sin poder reaccionar, miró a su alrededor. La figura había desaparecido, y la niebla regresaba con furia, más grotesca que antes. ¿Qué había liberado realmente? En medio del caos, el terror acechaba más cerca que nunca. José parpadeó, tratando de despejar su mente de la confusión. La niebla se arremolinaba a su alrededor y las sombras, antes distantes, ahora lo acosaban con su fría respiración palpable. La voz que había resonado en sus oídos chisporroteaba en su memoria, y con cada eco sentía que algo oscuro brotaba al fondo de su ser. ¿Qué has hecho?, apenas logró murmurar, mirando las sombras que se retorcían como serpientes. Cada movimiento, cada susurro travieso parecía burlarse de su decisión. Sintió un tirón en su pecho, un peso familiar. Era el miedo, el mismo que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. Tenía que avanzar, recuperar a sus amigos, pero esa certeza se veía ahogada por el terror inminente. Se vio obligado a enfrentarse a la verdad. La oscuridad que lo rodeaba ya no solo era un reflejo de sus miedos, era un entente con la culpa que había alimentado con sus buenas intenciones pero vacías decisiones. Las sombras comenzaron a tomar forma,
esbozando figuras desgarradoras que eran casi familiares. Allí estaba Carlos, su risa alegre ahora reemplazada por una mueca de angustia. Y Mariana, tímida y llena de vida, ahora atrapada en un eterno grito silencioso. Se dio cuenta de que no podía huir más, necesitaba entrar en el corazón de su dolor para liberarlos. Con cada paso que daba, las voces se intensificaban. José, ven. Ayúdanos. El llamado se sentía como un gancho en su alma. Eran gritos de desesperación, pero también de acusación. Pasos titubeantes lo llevaron a un rincón sombrío, donde el aire se espesaría y el frío calaría en sus huesos. No puedo perderte, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Entonces, una luz parpadeante emergió de lo más profundo, proyectando una claridad escalofriante. En la bruma, vislumbró lo que había invocado, un oscuro espejo que le mostraba su propio ser, sus decisiones, sus arrepentimientos. Mírate, susurró una voz burlona, que parecía provenir de la misma oscuridad. Eres lo que temes, lo que has creado. Tu verdad es una prisión. Aquellas palabras atravesaron su mente, y un sudor frío se apoderó de él. El sacrificio exigido por la figura luminosa ya no parecía tan sencillo. Aquello que había considerado una liberación era, en realidad, una rendición a la sombra que había cultivado. La imagen de sus amigos en peligro lo acribilló, había un precio a pagar, y no solo sería el suyo. La verdad en su interior era brutal y desgarradora, tenía que enfrentarse a su propia oscuridad para salvarlos, aunque eso significara dejar atrás lo que un día fue humano en él. Estamos contigo, José, resonaron las voces de Carlos y Mariana, esta vez desde el centro de la niebla. No te rindas tomando valor, cada fibra de su ser temblaba, pero fue el efecto que aquel grito resonante causó en su forma de pensar. La luz en su interior comenzó a hacerse más fuerte, acercándose a la imagen que lo atormentaba. Las sombras retrocedieron ante su voluntad, había un control que no sabía que poseía. Sin embargo, esta repentina fuerza no era suficiente para desmantelar la cacofonía de ecos traicioneros. Es solo el comienzo, advirtió el reflejo, y aunque su voz era grave y antigua, había un extraño poder en ella. ¿Vas a enfrentar el resultado de tu elección? ¿O dejarás que las sombras te sigan atormentando? La presión en su pecho creció mientras el eco de decisiones y consecuencias cruzaba su mente a raudales. Con una decisión forjada en el dolor, José dio un paso hacia la luz, pero los ecos de su pasado gritaron, no puedes, no podrás. Esa convicción que no quería aceptar lo abrumó, retumbando en su interior como un tambor funerario. La lucha por su alma estaba lejos de terminar, y en su mente se formó la imagen de una oscuridad que lo esperaba ansiosamente. En ese instante, una risa sibilante recorrió el aire. Una nueva sombra surgió, individual y terrible, directamente de su vergüenza y sus secretos más oscuros. Al fin has decidido. Pero el precio es más alto de lo que imaginas. El corazón de José se aceleró al reconocer en esa voz la esencia de todo lo que había tratado de ocultar. Con su pasado cada vez más presente, comprendió que todo lo que había evadido iba a cobrarle caro. Y el terror se apoderó de él. ¿Podría realmente enfrentarse a esas criaturas que eran parte de su propia formación? La niebla empezó a disolverse a su alrededor, revelando un camino sombrío, y las voces de Carlos y Mariana resonaban desesperadas, ya no en el aire, sino dentro de su mente. José se dio cuenta de que la batalla no solo era externa, el verdadero horror parecía latir en su interior, empujándolo hacia un abismo que había creado él mismo. ¿Listo para la verdad, José?, preguntó la sombra final, una sombra que no había visto venir, y en ese momento, comprendió que no había más caminos de regreso. La oscuridad se abalanzó sobre José con una ferocidad abrumadora. La sombra, distorsionada y amorfa, parecía absorber la luz alrededor de ella, creando una atmósfera opresiva. Su voz, cargada de una malicia antigua, se hizo eco en su mente. La verdad no es un regalo, sino tu condena. ¿Estás listo para descubrir lo que te has negado a ver? Un frío helado le recorrió la espalda mientras titubeara hacia atrás. No podía dejar que esa criatura lo devorara. Los rostros de Carlos y Mariana danzaban en su mente, impulsándolo hacia adelante. No puedo dejarlos, no puedo fallarles,
balbuceó, una súplica apretada en su garganta. Con cada palabra, el monstruo se reía, una risa cargada de desprecio. Tus deseos son tan vacíos como tus promesas. No puedes salvar lo que ya ha sido perdido. El aire se tornó espeso, como si 1000 manos de hielo lo estuvieran aplastando. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de rebeldía encendió su corazón. ¿Por qué había permitido que tanta oscuridad creciera en su interior? Recuerdos de risas, de sueños compartidos antes del abismo le inyectaron una energía nueva. No. Todo lo que he hecho, cada elección, cada dolor, eso no define mi futuro, gritó, sintiendo cómo las sombras temblaban a su alrededor. La luz dentro de él parecía cobrar fuerza, un fuego que ardía en contra de la tenebrosidad. Los ecos de Carlos y Mariana fluyeron a su lado como suaves corrientes de viento, infundiéndole valor. Así se habla, José. Enfrenta aquello que has creado. No estás solo en esto. Él asintió, comprendiendo que la verdadera batalla no era contra la sombra exterior, sino contra la que llevaba en su interior. El espejo oscuro había apelado a su culpa, pero ahora veía de forma más clara. Con un grito nacido del fondo de su ser, José proyectó su luz, afirmando su existencia, su valor. No soy lo que temes. Soy más que mis errores, y lo que quiero salvar es más grande que tú. La sombra chilló, una mezcla de rabia y sorpresa, mientras su forma comenzaba a desvanecerse ante la intensidad de su luz. En ese instante, las memorias de su infancia, de momentos felices, comenzaron a alimentar ese brillo interminable. Todos los rostros que había querido proteger danzaron ante sus ojos, llenándole de fuerza. El eco del susurro burlesco se dio cuenta de que estaba perdiendo poder. Esto no ha terminado, niño. Tu luz es tenue aún. Estás jugando con fuegos que no comprendes. Desesperado por no dejar que el miedo volviera a alimentarse, José se lanzó hacia adelante, unificando su ser en esa radiación que resplandecía con cada recuerdo de esperanza. El calor lo envolvía, chasqueando contra las sombras como un fuego en la oscuridad. Yo elijo. Yo elijo seguir adelante. En un destello, la niebla comenzó a disiparse entre la poderosa oleada de luz que había desatado. Las sombras a su alrededor comenzaron a deshacerse, a gritar en agonía, resonando como un eco lejano. Por un momento, todo pareció calmarse, como si toda la oscuridad en su interior se hubiera dispersado, pero una inquietud permanecía. La voz de la sombra seguía retumbando en el fondo de su mente, como un eco que nunca se apaga. Has lidiado con una faceta de ti mismo, pero hay mucho más. No olvides que lo que has desatado está más allá de ti. La niebla formó otro ciclo oscuro a su alrededor, y José sintió un sudor frío recorrer su frente. Algo le decía que, aunque hubiera ganado esta batalla, la guerra contra su propia oscuridad apenas comenzaba. ¿Qué más tienes para mí?, retó, mientras el silencio se llenaba de un ominoso presentimiento. Y en la penumbra, la respuesta flotó, y aunque no era audible, la sensación de terror que evadía al aire era potente. José supo, en lo más profundo de su ser, que el verdadero horror aún aguardaba en el camino que debía seguir si deseaba salvar a sus amigos. La siguiente etapa de la oscuridad lo esperaba, y se sentía aterradoramente más cerca de él de lo que había imaginado. La niebla se arremolinaba con furia a su alrededor, pero José había encontrado una chispa de esperanza en su voz. Pero la voz de la sombra aún resonaba en su mente, recordándole que la batalla no había terminado. La luz en su interior titilaba, pero sabía que una sombra más poderosa estaba por venir. Con cada paso, la oscuridad parecía acercarse, como si esperara un momento de debilidad. José sintió que el frío regresaba, apuñalando su corazón una y otra vez. No te rindas, debes luchar, lo animaba una voz que parecía provenir de sus amigos. Era el tiempo de actuar. No podía permitir que la oscuridad reclamara lo que había luchado por proteger. Al mirar hacia atrás, vio cómo la figura de luz había desaparecido, dejándole solo con sus recuerdos y temores. Carlos. Mariana, gritó, un grito desgarrador que atravesó la niebla. Por un momento, el silencio se apoderó de todo, como si la oscuridad misma se detuviera. Sin embargo, al instante sintió que algo se precipitaba hacia él, sombras retorcidas que se acercaban con un hambre voraz. No puedo fallarles, se repitió,
mientras un temblor de desesperación recorría su cuerpo, José se adentró más en la penumbra, decidido a encontrar a sus amigos. Con cada paso, la sensación de que algo lo acechaba aumentaba. Una risa burlona resonó entre las sombras, desatando ecos de sus peores miedos. Las imágenes de su vida comenzaron a desdibujarse, llenas de dolor y arrepentimiento. El eco de la sombra parecía decirle que había poco tiempo, tu luz no es suficiente. Siempre será oscurecida por los secretos que guardas, murmuró, su tono repleto de tristeza y malicia. Basta. José gritó, su voz resonando en el vacío, pero no en la misma desesperación que antes. Esta vez, había un propósito detrás de sus palabras. Avanzó, enfrentándose a la oscura figura que tomaba forma delante de él, la sombra que había creado con sus propias manos. En un instante, recordó las promesas que había hecho, la verdad que había mantenido a raya. Mis amigos son más importantes que mis secretos, murmuró, antes de dejar que la luz en su interior brillara con fuerza. Sintió que el aire se cargaba de energía, una presión creciente que empujaba a la oscuridad hacia atrás. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en su lugar, surgían visiones de sus amigos riendo y compartiendo momentos felices. No dejaré que todo termine aquí, manifestó con resolución. Las sombras gemían, luchando por mantener su grip sobre José. Pero él se rehusaba a rendirse. No puedo ser el único que se quede atrapado en esta oscuridad. Voy a salvar a mis amigos. Con esa declaración, un nuevo rayo de luz surgió de su ser. Era el poder de la verdad, la fuerza que había mantenido oculta y que ahora iluminaba el camino hacia adelante. El viento a su alrededor empezó a aullar con furia, ecos de aquellos que había perdido, pero de los que ahora sentía cuán firmemente podía aferrarse al recuerdo. Soy más que mis miedos, gritó de nuevo, esta vez empujando a la oscuridad con su voluntad. Como un faro, la luz lo envolvió, formando una barrera a su alrededor, deteniendo a las sombras en su camino. Las risas de Carlos y Mariana resonaron en su mente, llenándole de valor. Justo entonces, una forma familiar apareció entre la niebla. José, la voz de Mariana flotaba en el aire, llena de esperanza. Ayúdame. Sus ojos reflejaban la desesperación y el dolor, pero también fe en su amigo, y eso le dio a José la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sin dudarlo, extendió su mano hacia ella. No te preocupes. Estoy aquí. No te dejaré ir. El fuego en su corazón latía, y con cada sílaba que pronunciaba, la oscuridad cedía un poco más. Con un último grito de determinación, del fondo de su ser salió una luz tan brillante que iluminó la noche. Las sombras retrocedieron, gritando en agonía a medida que su poder se desvanecía. Vio cómo Carlos y Mariana emergían de la niebla, sus rostros iluminados por la claridad que había traído. Lo lograste, dijo Carlos, sosteniendo a Mariana. Con fuerza. Nos has traído de vuelta. Una explosión de alivio y esperanza llenó a José. No hay vuelta atrás, no podemos huir de nuestros secretos, pero juntos superaremos todo, dijo con firmeza, sintiendo que la verdad lo liberaba. La niebla se disipó, dejando a José, Carlos y Mariana en una nueva claridad, un espacio donde las sombras habían sido desterradas. Pero una memoria persistía, una advertencia que resonaba en su mente. Esto no ha terminado, murmuró. La verdadera batalla había moldado su esencia, pero juntos seguirían luchando contra la oscuridad de lo desconocido. Se miraron, sintiendo que aunque había pasado el horror, aún había un largo camino por delante. Con la luz en su interior, caminaron juntos. Con esperanza y determinación, comenzarían un nuevo capítulo, listos para enfrentar lo que la vida les trajera, sabiendo que siempre hay luz en la oscuridad, si están juntos. No olvides hacer clic en suscribirse inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.